Saludamos a los presentes y a quienes nos escuchan y ven por streaming. En efecto, la mesa de atención de derechos en Internet se divide en dos partes. Durante esta siguiente hora hablaremos de temas de privacidad con base a algunas preguntas que lanzamos previamente a los compañeros de la mesa, y después habrá otra segunda sección que habrá de los temas de propiedad intelectual. Yo quisiera, aunque todos ustedes los conocen, pero para que quede registro de con quienes estamos en esta mesa, por un lado tenemos la distinguida presencia de Jorge Vega Iracelay. Él es el director de Asuntos Jurídicos Corporativos y de Ciudadanía de Microsoft México. Jorge Vega es licenciado en Derecho por la Universidad Católica Argentina, obtuvo el título de máster en Derecho por la Universidad de Columbia en Nueva York, donde llevó a cabo investigaciones de arbitraje, ha sido profesor de Derecho en varios lugares, ha realizado mucho trabajo de investigación en firmas de abogados en Buenos Aires, en Río de Janeiro, en Nueva York, etcétera, y ha tenido reconocimientos como, por ejemplo, el Premio de Excelencia Global Fiscal por Microsoft Corporation. Gracias, Jorge, por acompañarnos en esta mesa. Igualmente, quien ha fungido como maestro de ceremonias todo el día, el doctor Alfredo Reyes Kraft. Él es doctor en Derecho con mención cum laude por la UP, por la Universidad Panamericana, tiene posgrados en las áreas empresariales. Actualmente trabaja en BBV Bancomer en el área de Innovation Concepts Regulation Council. Es vicepresidente del Consejo de la Comisión de Ciencia y Tecnología de la International Chamber of Commerce, la ICC México. Tiene varios reconocimientos en materia de seguridad. Es el primer mexicano en obtener la certificación CDPP, que es la Certified Data Privacy Professional. En fin, además autor de libros. Gracias, Alfredo. Y obviamente mencionar que como presidente de la MIPS yo me honro que sea también vicepresidente ejecutivo de la asociación que presidió él ya en el pasado. También nos acompaña Joel Gómez Treviño, socio fundador de la empresa consultora Lex Informática Abogados. Él es abogado por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, tiene el grado de maestro en Derecho Comercial Internacional. Tiene estudios doctorales en Derecho Internacional y Comparado en la Escuela de Derecho de la Universidad de Tulane, cuenta con varios cursos de posgrado en Liderazgo de Negocios en Londres y en Cambridge. En fin, Joel tiene, además de su actividad como fundador de Lex Informática, una serie de participaciones académicas, coautor de libros, autor de libros como el Manual de Internet para Abogados, en fin, todo con una trayectoria profesional muy reconocida. Además es miembro de la Asociación Internacional de Abogados FI Delta Phi. Y también nos acompaña en la mesa Enrique Etzel Salinas Morales. Él viene del Instituto Federal de Telecomunicaciones del IFT. Él es asesor jurídico de la comisionada Adriana Labardini, es abogado, obtuvo la beca por excelencia en el CIDE y ha obtenido reconocimientos en materia de arbitraje comercial. A todos muchas gracias por participar. Y antes de iniciar el debate y las aportaciones de quienes están en esta mesa, es importante que tengamos en un marco referencial de lo que entendemos por colisión o tensión de derechos. Es importante mencionar que este tema de la colisión de derechos es un tema del nuevo constitucionalismo posterior a la Segunda Guerra Mundial, donde ya se analizaba que no bastaba con estudiar per se la norma, sino que había hablar de otras cosas dogmáticas, de principios. Se dice, los que estudian el tema de la tensión de derechos, que es la norma se agota en sí misma, es decir, se cumple o se viola. Sin embargo, analizar los principios jurídicos nos ayuda a entender varias cuestiones de proporcionalidad de las normas. Quizá un análisis muy rápido de la norma nos lleva a decir, estudiar la jerarquía de la norma, si existe una ley secundaria, si hay una ley posterior, y ahí se agota el debate. Sin embargo, cuando hablamos de proporcionalidades y de principios para analizar la tensión de derechos, sirve mucho el tema de analizar el grado de afectación de los derechos cuando creamos una norma, el grado de satisfacción y sopesar si se justifica bien afectar un bien A respecto a un B. Para poner así como marco de referencia al tema,
el tema de la atención de derechos en Internet nos lleva a poner por un lado el derecho a la privacidad frente a la libertad de expresión, por un lado privacidad frente al derecho al honor, por un lado privacidad frente al derecho a la información, como también ocurre en materia de propiedad intelectual, en materia de ninguna creación forma parte del dominio público y por otro lado está el derecho a la información y a la cultura. En fin, son una serie de check and balance que hay que analizar en esta mesa y obviamente el tema del derecho al olvido está recientemente puesto en la mesa de discusión nacional. Como mencionaba antes de reunirnos a los compañeros de la mesa, les pasamos un par de preguntas que pueden ampliar y desarrollar ellos, sin embargo nos sirve como referencia para el auditorio y a quien nos escucha. Y las preguntas serían en este sentido. ¿Cómo balanceamos los derechos en juego en cada una de estas situaciones que voy a mencionar? Un ciudadano es acusado de un crimen y su situación es publicada en la prensa. Años después se comprueba su inocencia. Sin embargo, los medios en cuestión mantienen su publicación online y disponible para ser indexada por buscadores online. La imagen de esta persona se ve afectada. ¿Cómo se debería tratar este caso? ¿Cambiaría algo si la persona hubiera sido acusada, convicta y hubiera cumplido su sentencia? ¿Cambiaría si hoy en día fuera una persona contendiendo a un cargo de elección popular? Y lanzo la siguiente pregunta de una vez para que ellos tengan todo el tiempo para exponer. A un buscador se le ordena dar de baja vínculos a información que las personas consideran ya no es relevante. Bajo este mandato debe realizar una ponderación en cada caso y la pregunta es, ¿cómo aconsejan ustedes proseguir? Tienen la palabra, señores miembros del panel, y si no tienen inconveniente, empezaríamos por la extrema izquierda con el licenciado Joel. Muy amables, gracias a todos por su asistencia a este extraordinario evento. Desde luego, felicidades a los organizadores. Y bueno, para entrar en tema, tenemos que reconocer que estamos en presencia de dos derechos fundamentales que están reconocidos ampliamente en nuestro texto constitucional, nuestra Carta Magna, como en instrumentos internacionales reconocidos por muchos países en el mundo, como la Declaración Universal de los Derechos Humanos o el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Son dos derechos fundamentales, inclusive se les considera desde luego por el nombre de derechos humanos, y han estado eternamente en pugna desde hace mucho tiempo, pero particularmente como podríamos decir con mayor fuerza a raíz del auge de las tecnologías de la información, dado que el auge de las tecnologías de información permite que la información fluya de una manera mucho más rápida, de manera masiva y, por qué no decirlo, también fluye sin control. Entonces, derivado de esta situación, tenemos dos derechos en pugna, uno el derecho a la privacidad y otro el derecho a la libertad de expresión. En ambas situaciones tenemos que tomar en cuenta que encontrar un derecho que sea mejor que el otro es muy complejo. No hay derechos absolutos, no hay derechos que sean libres de ninguna restricción. Cada derecho tiene ciertos límites, ¿no? Entonces, es muy difícil que la autoridad o el gobierno encuentre cuál es un derecho más valioso entre el derecho a la privacidad y el derecho a la libertad de expresión. Sin embargo, muchísimos tribunales a nivel internacional han reconocido algunos elementos de prueba o algunos elementos para poner en la balanza sobre cómo decidir cuándo es más valioso el derecho a la privacidad y cómo decidir cuándo es más valioso el derecho a la libertad de expresión. Tal vez uno de los elementos que a mí me llama más la atención es el siguiente. Por ahí algunos tribunales han dicho que todo a fin de cuentas tiene que ver con el interés público. Si la privacidad se encuentra continuamente en conflicto con el interés público. Es decir, formulémonos una pregunta muy sencilla. ¿Cuál es el interés del público en vulnerar la privacidad o conocer la información de un determinado individuo? No será lo mismo conocer de la vida privada de un político que le gusta hacer adentro de su casa, pero también qué pasa si dentro de la vida de un político se encuentran antecedentes de corrupción o antecedentes de fraude. Desde luego que al público no debería de interesarle la vida privada de un político, pero sí podría interesarle la vida privada de un político que tiene que ver con sus funciones o con el desarrollo de sus funciones como servidor público. Si tiene antecedentes que pudieran poner en entredicho su ejercicio profesional como servidor público,
tal vez ahí encontraríamos un elemento interesante de decir, bueno, en ciertas circunstancias y en ciertos valores podríamos decidir que este político sí tendría el derecho a no pedir su privacidad cuando se trata de conocer algún tema que puede vulnerar el ejercicio de su profesión como servidor público. Tradicionalmente estos derechos se ven enconados en temas de celebridades. En muchas circunstancias son las celebridades las que buscan el accionar de la justicia para evitar que se dé el derecho a la privacidad. Y también muchos tribunales han resuelto que ese derecho no le interesa al público, de qué tanto peso es el conocer la vida privada o la vida sexual de una celebridad, cuál es la razón fundamental que obliga a una revista o un periódico sensacionalista a publicar cuestiones íntimas, personales o de índole meramente sexual sobre una celebridad. No hay ningún derecho que pueda argumentarse lo suficientemente fuerte como para decir es libertad de expresión. Ahí tendría que prevalecer el derecho a la privacidad. Entonces, cuando ponemos en juego estos dos elementos sobre qué es lo que está afectándose más, si la vida privada de un individuo o el derecho a una colectividad a conocer un dato personal o a conocer un dato especial de la vida privada de un individuo, tendríamos que tomar una decisión al respecto. Y por último, sobre el tema de los buscadores, que ahora está muy de moda en la prensa, pues no hay que perder de vista que todo tal vez nos lo traemos muy fresco por una noticia que acaba de circular en los medios ampliamente hace algunas semanas sobre un caso que inicia el IFAI en contra de Google. Y los abogados de la privacidad pues se pudieran ver afectados o simbrados con una noticia de esta naturaleza cuando pues ya a nivel mundial se podría decir, se habla del derecho al olvido a raíz de lo que sucede en España, lo sucedió en la Unión Europea, en donde se le impone a Google y a todos los buscadores una obligación de borrar información indexada cuando esa información sea obsoleta o irrelevante. Pero cuando se trata de personajes públicos de tipo político, entonces las cosas cambian y resulta ser que si el que está solicitando que se elimine el enlace es un político o es un familiar de un político que no le interesa que se conozca esa información porque políticamente le afecta, entonces ya cambiamos de opinión y decimos, bueno, entonces no es tan valioso el derecho al olvido porque queremos saber la vida truculenta de ese político o qué hay en el pasado de ese político. Entonces, siempre habrá dos versiones de la historia, siempre habrá dos derechos en pugna. Es muy difícil imponer cargas a la iniciativa privada en donde pudieran rayar en la censura previa, pero también es muy difícil ponderar ambos derechos cuando no se hace un estudio detallado caso por caso. Y perdón si me extendí, cedo la palabra a la siguiente persona. Muchas gracias, Joel Gómez. Recogemos tu propuesta en el sentido de que la atención de derechos se puede resolver analizando el interés público. Una vez ponderado se analiza cuál de esos derechos prevalece. Muchas gracias. Quisiéramos escuchar los conceptos del licenciado Enrique Etzel Salinas Morales, asesor jurídico en IFT. Por favor. Buenas tardes. Primeramente, un pequeño disclaimer. Las opiniones vertidas, si bien provengo del instituto, las hago más en mi carácter personal. Entonces, yo veo necesario identificar tres cuestiones principales para dar respuesta a este caso. La primera cuestión que debemos identificar es quiénes son los sujetos involucrados en esta relación. La segunda es qué tensiones surgen entre los derechos de este sujeto. Y la tercera cuestión es cómo podemos ponderar cada una de esas tensiones. Respecto a los sujetos involucrados tenemos cuatro principalmente. En primer lugar tenemos al titular de la información que puede arguir un derecho a la vida privada, a la vida íntima o a la protección de datos personales. En segundo lugar tenemos a la persona que publica cierta información dentro de una página web, es decir, al editor de una página web que tiene un derecho a la libertad de expresión. En tercer lugar, a un buscador, a un motor de búsqueda de internet que tiene un derecho al libre desarrollo de su negocio y que facilite el acceso a la información por parte de terceros. Y en cuarto lugar tenemos a la sociedad o a los usuarios en general que pueden acceder al contenido ya sea mediante dirigirse directamente a la página de internet o utilizando el motor de búsqueda. Ahora bien, hay dos tensiones, digo, ¿por qué dos? Primera, porque el titular de la información, suponiendo esta situación, podría realizar dos cosas, podría dirigirse directamente ante el editor de la página web o bien podría dirigirse ante el motor de búsqueda. Si se dirige directamente al editor de la página web, podría básicamente solicitar dos cosas. La primera cosa que podría arguir es que la información que está publicada es parte de su ámbito de protección
de su esfera de su vida privada o de su vida íntima. Mientras que lo segundo que podría argumentar es que dicha información es inexacta, es falsa o desde su punto de vista no es completamente correcta. Ahora bien, si se dirige al motor de búsqueda, lo que podría solicitar el titular de la información, teniendo en cuenta el derecho al olvido y el caso Costeja González que resolvió el Tribunal Europeo el año pasado y apenas el IFAI a un caso similar el mes pasado, pues podría solicitar al motor de búsqueda que deje de indexar la información de tal manera que al escribir el nombre de esa persona en el buscador no se relacione el contenido con ciertas páginas web. Ahora bien, ¿cómo podemos resolver estas tensiones o ponderar estas tensiones en estos casos? En primer lugar, tenemos que atender a principios, es decir, un caso donde hay tensiones debe atenderse por los méritos del caso y por los principios. Entonces yo les traigo a colisión 3 principios principales. El primer principio es respecto a la calidad del sujeto titular de la información. En la calidad del sujeto titular de la información nosotros podemos tener que este personaje sea un servidor público, por ejemplo, caso en el cual vamos a exigir un estándar de transparencia mayor. ¿Por qué? Porque hay un interés democrático de la sociedad en el actuar de los servidores públicos y en el ejercicio de los recursos públicos. En contraste, si nosotros encontramos que el titular de la información es un niño, una niña o un niño, nosotros podríamos argumentar que tiene un estándar de privacidad mayor. ¿Por qué? Porque posiblemente se publicó en una página web una noticia en la cual el niño es víctima y si permitimos que siga esa noticia posiblemente se podría revictimizar al niño de un delito del que fue objeto. Ahora bien, también podemos contemplar si dicha persona es una persona física o es una persona moral o si es otro tipo de persona. Ahora, respecto el segundo gran principio es respecto al contenido de la información. Respecto al contenido de la información, hay información que per se y dada su naturaleza podría ser considerada como pública. Les pongo un ejemplo, el caso de violaciones graves a derechos humanos podría ser considerada como información pública per se. ¿Por qué? Porque el interés público en acceder a esta información es un interés palpable y es un interés que muy pocas veces se pondría en duda. Otro ejemplo, con cuestiones ambientales o con cuestiones que atañen directamente al interés público. El tercer gran principio yo lo llamaría un balance en estricto sensu, que es ver los méritos del caso paso a paso. Utilizando el caso que se nos pone de ejemplo, yo les diría lo siguiente, tenemos en primer lugar un caso en el que se comete un crimen y después se prueba la inocencia, en segundo en el que se comete un crimen y el sentenciado cumple con la sentencia y el tercero en el que se realiza un crimen y es un candidato a elección popular. En este último caso, cuando es un candidato a elección popular, nosotros exigiríamos un estándar de transparencia mayor, es decir, es más importante el derecho de acceso a la información de la sociedad, puesto que se necesita un ejercicio democrático. En el caso de que se haya cumplido con la sentencia podríamos reducir ese estándar, pero por ejemplo, en el primer caso en el que se realiza un crimen y después se demuestra la inocencia, nosotros podríamos exigir mayor acceso a la información. ¿Por qué? Porque no solamente la comisión de un crimen está involucrado un particular, sino también la autoridad. Nosotros tenemos derecho a saber qué fue lo que hizo la autoridad, cómo actuó la autoridad respecto al particular, si fue un chivo expiatorio, si realmente hubo un ejercicio adecuado de las funciones públicas. Por último, la segunda gran opción es en vez de bajar el contenido o en vez de pedir que no se indexe este contenido, el titular podría ejercer el derecho de réplica. Yo recomendaría más esta opción y yo veo con más buenos ojos esta opción. ¿Por qué? Porque en una sociedad de la información y donde la información juega un papel crucial para la toma de decisiones, lo que nosotros buscamos es tener acceso a más información, a información completa y no tanto ocultar la información. Es decir, si estuviéramos en este caso, yo pediría un derecho de réplica directamente al titular de la página web de internet para decir, ¿sabes qué? En este momento acaba de salir una sentencia en la que ya no soy condenado y esa situación que se menciona en el pasado ya no es totalmente válida. Esto entraría en una congruencia total de derechos. ¿Por qué? Porque por una parte la sociedad tendría el derecho de acceso a la información garantizado y esa información sería completa, por otra parte el titular de los datos tendría un acceso, tendría una salvaguarda de su derecho al honor y su derecho a que las demás personas conozcan información cierta acerca de él, y por último el motor de búsqueda no tendría que dejar de indexar el contenido. Gracias. Muchas gracias, Enrique. Coincides mucho con Joe en el tema del interés público
y aportas la interesante teoría que inclusive el maestro alemán Robert Alexis tiene enfrente del asunto, que es ponderar los principios. Y creo que nos has dado importante luz de cómo analizar esos principios y cómo equilibrar estos derechos, cómo equilibrar esta tensión de derechos, dándole relevancia al derecho a la información. Le pediríamos al doctor Alfredo Higueras-Kraft que haga uso de la palabra para hacer sus reflexiones. Muchas gracias. Pues gracias, de verdad, Carlos. Vamos a ver. Yo quiero hacer referencia al caso en lo particular, y no podemos, pues de alguna forma, nos puede servir de modelo el caso que pues hoy se está presentando en contra de Google por parte del IFAI, sobre todo porque es un caso que es pues de todos conocido y es muy similar al caso que nos plantea Carlos. Y este tema es muy importante para la industria. Hemos participado como industria desde hace más de una década en las discusiones sobre protección de datos en México, para que nuestro país cuente ahora con un robusto marco normativo en la materia. México, como resultado, tiene una ley moderna que permite un adecuado equilibrio entre el libre flujo de datos y la protección al individuo. Esta Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares cuenta con un diseño que permite, y esta es una de las características principales de nuestra ley, la atracción de inversión al garantizar que los responsables lleven a cabo un tratamiento controlado e informado de datos. Pero, sin embargo, esta resolución que emitió hace poco tiempo el IFAI nos inquieta mucho, porque no está tomando en cuenta la naturaleza de los buscadores, los cuales no debieran ser considerados como responsables del tratamiento, ya que son los sitios originales los que suben la información al Internet, y estos últimos solo son intermediarios que indexan información que pertenece o es indexada por terceros. Nos queda claro el compromiso del Estado para garantizar el derecho de acceso a Internet y a la información. El acceder a información por cualquier medio, incluyendo Internet, es el requisito básico para ejercer la libre manifestación de las ideas. Nos preocupa que en este caso, resuelto por el IFAI, no se llevó a cabo una adecuada ponderación de derechos entre el interés público y la privacidad. Y como muestra, pues pudiéramos llegar a extremos muy fuertes. O sea, no es que estemos a favor de ningún tipo de censura que de manera indirecta pudiera darse al restringir el acceso a sitios que contengan información de personas, sin que se analice cuidadosamente el interés público que pudiera o debiera prevalecer. Aunado a los derechos fundamentales que pueden verse conculcados con la resolución del IFAI, consideramos que sienta un mal precedente también en términos de atracción de inversión y desarrollo de negocios en México. El Internet ha cambiado por completo el tipo de información que se encuentra disponible para los usuarios, incluidos los consumidores, y ha transformado la manera en que se accede a esta información, reduciendo los costos y agregando valor a medida que las economías se basan más en servicios que dependen del acceso al conocimiento. Los intermediarios en Internet y específicamente los buscadores, y no me refiero solo a Google, ya tanto generales como de nichos sectoriales particulares, viajes, información, financieros, etcétera, crean eficiencias de mercado al acercar ofertantes y consumidores, bajando costos transaccionales que vienen de la necesidad de encontrar quien compra o vende un producto o servicio en lo particular. Las plataformas de búsqueda promueven una mayor competencia entre los mercados. A través de ella, inclusive pequeñas empresas cuentan con la posibilidad de llegar a un público amplio y global al solamente colocar su información en línea. En este sentido, los buscadores facilitan el comercio y habilitan la posibilidad de encontrar nichos en distintos mercados que permitan a su vez generar mayores oportunidades de negocio. Una cuestión importante: estos portales de búsqueda y sitios utilizan la publicidad como su principal fuente de ingresos.
La rentabilidad de las empresas en particular depende de su capacidad para ofrecer información relevante para los consumidores y para ofrecer a los anunciantes mercados objetivos deseables. A través de estas plataformas, las grandes empresas gozan de economías de escala al poder desarrollar y mantener varios portales de información para acercarse a distintos clientes con perfiles concretos, mientras que las empresas más pequeñas pueden competir al enfocarse en determinados nichos de mercado. Todos, como Internet, son parte de un ecosistema. Este en particular de negocios enfocado y habilitado gracias a la creación de plataformas que agregan información de una manera rápida, eficiente y de bajo costo. Estos argumentos económicos resultan relevantes toda vez que el riesgo de incumplimiento ante una resolución del IFAI constituye una carga impositiva que pues no sería factible de cumplir por aquellas plataformas que comiencen afectando el ecosistema. El hecho de ser acreedor una multa en alta cuantía acabaría con un startup que funcione como plataforma, y así es como iniciaron los grandes proveedores de servicio o incluso hasta los grandes buscadores. Por último, es importante señalar que un daño adicional colateral de este tipo de resoluciones en las que no se realiza una adecuada ponderación del interés público frente a la privacidad y donde se solicita desindexar información de posibles hechos constitutivos de delito sin conocerse si ha existido una sentencia firme que absuelva al titular de los datos, es muy preocupante, ya que podría ocurrir que en futuros casos, al bajarse información de los buscadores, esto podría afectar investigaciones transfronterizas en distintas materias, tales como lavado de dinero, o entorpecer la persecución de otros delitos. Una cuestión importante que pudiéramos tomar en cuenta pudiera ser, no estoy en contra del hecho de informar al público o a quien esté interesado de que hay un titular que considera lesionados sus derechos por el mostrar determinada información dentro de la red, pero la manera en que pudiera manejarse es a través de algo similar a un enlace patrocinado, es decir, yo no estaría vulnerando el derecho de transparencia, pero tampoco estaría pegándole al modelo o al derecho al titular del dato. Y es que a costa de quien pudiera resultar en su momento responsable por una sentencia judicial, el buscador publique como un enlace patrocinado precisamente el derecho de réplica del titular o la referencia que se esté dando, tal y como hoy operan el modelo de mensajes o enlaces patrocinados, que cuando tú haces una búsqueda en un buscador, te aparece de primera instancia, probablemente en un color distinto, esa referencia. Entonces ya quien está buscando ese nombre va a tener pues ya la explicación por parte del titular del derecho o la comunicación o el descargo, lo que él considere, pero no borrar precisamente todo ese índice histórico de información que en cierto sentido podría lesionar el derecho de transparencia. Muchísimas gracias. Gracias, Alfredo. Fue muy clara tu exposición y rescatamos, digamos, que la resolución de un órgano regulador nacional sobre un tema de detención de derechos entre privacidad y derecho al honor no fue afortunadamente resuelto, digamos, en resumen. Quisiéramos escuchar del abogado de Microsoft, Jorge Vega Iracelay, sus comentarios. Buenas tardes a todos, muchas gracias por la invitación, gracias al grupo de iniciativa y en particular al NIC México por organizar este evento. En primer lugar, qué bueno que estos sean diálogos, ¿no? Entonces los diálogos con nuestro compromiso por la verdad hace que no seamos del todo responsables con lo que vamos a plantear aquí. Entonces, qué bueno que mantengamos ese espíritu de dialogar y encontrar los mejores modelos regulatorios, institucionales, de políticas públicas en lo que tiene que ver con Internet. Algunas reflexiones iniciales, vamos después a las preguntas concretas que me hizo Carlos. En primer lugar, detrás de los derechos hay valores jurídicos, ¿no? Entonces esos valores jurídicos en distintas sociedades tienen distintas importancias, y esto creo que cuando hablamos de ponderación, y estoy de acuerdo, aunque no me gusta mucho la palabra tensión de derechos, porque lo que está tenso suele romperse,
Entonces, prefiero hablar de equilibrio de derechos, de armonía de derechos. Creo que en ese sentido es mucho más positivo. ¿Cuál es la reflexión del bien jurídico subyacente? Tenemos este equilibrio entre el interés público en la libre, ¿no?, en el derecho a la información y en la libertad de expresión. Es el interés público en estos dos derechos. Y por otro lado tenemos el derecho a la privacidad, ¿no?, a la esfera más íntima del ser humano. ¿Cómo se encuentra esa ponderación, ese equilibrio? Creo, en primer lugar, una reflexión importante es que todo tiene que ser en apego estricto al derecho. No podemos hacer que la tecnología quede fuera del Estado de Derecho. Por supuesto que hay que tener en cuenta de qué tecnología estamos hablando, ¿no? Seguramente la Directiva Europea del año 95 o las leyes de los Estados Unidos merecerían estar en este propio lugar, que es un museo. Porque la tecnología es un fenómeno internacional, global, multijurisdiccional, multi-stakeholders, como plantea este diálogo y otros foros. Entonces no podemos contener ese fenómeno tecnológico con reglas muy rígidas que no han avanzado a lo largo del tiempo. ¿Qué hacemos para esta ponderación? En primer lugar, el modelo es muy importante. El modelo es establecer criterios claros, criterios que ha establecido el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, en este caso 131, si no me equivoco, aquí está, 131, bueno, algo. Ustedes saben que el tribunal entiende, conocen la cuestión por la Audiencia Nacional Española, por una cuestión prejudicial, y es en este fallo que se inspira, al menos en los considerandos, la resolución reciente del EFAI. Esos criterios me parecen muy importantes. En el caso resuelto por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que es el 131.12, hice uso de mi derecho al olvido, entonces por eso es que no cité de manera adecuada el caso, establece algunos criterios que me parecen muy importantes tener. En primer lugar, dice si la información es inadecuada, es inexacta, es irrelevante o es excesiva. Esto nos da algunos criterios para hacer ese ejercicio que no es fácil, que es complejo y que en algunas situaciones nos puede llevar. Equilibrio no significa que todos los derechos sean iguales, porque hay que tomar una resolución y hay que establecer que prevalezca en algunos casos el interés público, como puede ser una cuestión de transparencia o un interés en un candidato, o nos vamos al otro extremo, que prevalezca el derecho a la privacidad, la zona íntima, ¿no?, de protección de los derechos más sensibles de una persona. Entonces, el tema de los criterios me parece muy importante. Voy a ir después a las preguntas concretas. Otro elemento y principio orientador en este ejercicio es que los derechos no son absolutos, son relativos. Esto lo ha dicho también el Tribunal de la Unión Europea, y en una publicación que se llama Fact Sheet on the Right to be Forgotten, estableció una frase que me pareció muy interesante. Dice que no se trata que las celebridades sean menos célebres, ni que los criminales sean menos criminales. Este es un principio, cuando interpreta el derecho al olvido, que me parece muy importante tener como principio rector. Entonces, dice que no son supraderechos, que el derecho al olvido no es un supraderecho, que no tiene una jerarquía más alta que otros derechos, y que por supuesto tiene que convivir y armonizarse con otros derechos. En el tema de las preguntas específicas de los casos, la primera pregunta tiene que ver con un medio periodístico. En el caso de la Unión Europea hay excepciones a la Directiva 95, por tratarse de un medio periodístico. Eso lamentablemente no es el caso de México, pero sí habría que mirar la libertad de información y ver cómo convive ese derecho con otros. Hay algunos antecedentes en México, por fuera del reciente caso. Ya en el año 2011 el IFAI resolvió un caso con relación a alguien que se sentía afectado por una publicación de un boletín laboral. En este caso, por otra parte, el tribunal tenía que cumplir con una obligación legal. Finalmente, el IFAI creo que resuelve con buen criterio que desaparezca, que se suprima ese dato mediante los derechos de oposición y cancelación, pero no la información que a su vez suministraba el boletín. O sea, trata un poco de capturar el cielo con las manos y establece responsabilidad sobre el buscador en este caso. Con relación a la otra pregunta, estamos en un terreno pues todavía un poquito más complejo, porque se trata sobre todo en el segundo caso de la pregunta, cuando hay sentencia, o sea, si fue convicto y está cumpliendo una sentencia,
pues aquí también hay ciertas obligaciones legales. Recordarán que existe el artículo 8 de la Ley de Transparencia, que dice que el Poder Judicial de la Federación deberá hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria. Sin embargo, y acá vamos un poco a la certeza jurídica, dice que las partes podrán oponerse a la publicación de datos personales. Lo que ha hecho bien la Corte Suprema en este caso es que publicó algunas recomendaciones para la supresión de datos personales en las sentencias dictadas por el Pleno en las salas de este alto tribunal. Por supuesto, aplica solamente a la Suprema Corte. Y establece algunas pautas que también parecen interesantes, donde da derecho a las personas involucradas a suprimir ciertos datos personales de las sentencias que publica en los semanarios la Suprema Corte, y que por consecuencia no deberían ser indexadas por los buscadores. Termino con una reflexión. Una cosa es el derecho al olvido en la fuente. Creo que nos hemos olvidado de hacer esa reflexión que me parece en técnica jurídica muy importante, ¿no? Entonces, en la fuente, el boletín laboral, el periódico, por ejemplo, el sitio web que publica determinada información, y aquí hay algunos principios, y por otra parte, lo que es el derecho al olvido en Internet, que no se circunscribe solamente a los buscadores, pero que han sido los casos más resonantes. Aquí también hay algunos principios, algunos que emanan de la resolución del tribunal que acabamos de comentar, y también algunos como el grupo de trabajo del artículo 29, que establece algunos principios que deberían observarse en esta ponderación que tienen que hacer los buscadores cuando reciben una orden de cancelación o de oposición, que de técnica jurídica son los únicos dos derechos que están consagrados legalmente en el ordenamiento jurídico vigente en México. Esas serían mis reflexiones. Gracias, Jorge. Pues nos aportas a la mesa pues la reflexión de que no estamos ante una tensión de derechos o colisión de derechos, sino ante un equilibrio de derechos, que es un importante dato dogmático que sirve a la reflexión, como tu aportación de que el análisis debe basarse en la relatividad jurídica, y al final comentas de que la fuente es, digamos, el responsable primario de la generación de estos datos en la red, y que estamos en México frente a derechos ARCO, no a derecho al olvido. Digamos que la C y la O, como diría alguien ahí en la mañana, son es el derecho al olvido que está en nuestra ley. No existe otro artículo o algún otro dispositivo jurídico que reconozca más que la cancelación y la oposición, así lo traducimos. Nos quedan todavía unos minutos para permitir que quienes nos acompañan en el público nos hagan un par de preguntas o comentarios a la mesa, por favor. Acá está Fátima Pisanti. Gracias. Muchas gracias. Fátima Cambronero, recientemente incorporada a Ríos Abogados, pero aquí el disclaimer, esta opinión es a título personal. En la lectura de la resolución reciente del IFAI, en mi interpretación, sí, de acuerdo con lo que dice Alfredo, que lamentablemente el IFAI tiene un desconocimiento de cómo funciona técnicamente un buscador de Internet, cómo se prestan estos servicios, pero jurídicamente, si queremos ponernos un poco del lado del IFAI, me parece que se hizo un análisis jurídico y lo que se vio fue eso solamente. ¿Por qué digo esto? Porque de los estatutos que acompaña Google México, el objeto social le autoriza a Google México a prestar estos servicios electrónicos a través de medios electrónicos, entre ellos, y no limitativo, a brindar estos servicios de motores de búsqueda. Entonces, ahí era donde se había trabado la cuestión entre lo que estaba reclamando el titular, que era el derecho de oposición y cancelación, y decía que Google México sí brindaba estos servicios de motores de búsqueda, y Google México decía que no, que sí lo hacía Google Internacional, y me parece que se quedaron con esa parte de analizar si el estatuto se los permite, entonces lo hacen, y si lo hacen, quedan alcanzados por la Ley de Protección de Datos Personales, está tratando datos personales y hay que dejarlo alcanzado por la ley.
Mi recomendación a Google sería que modifique los estatutos, básicamente, para que no queden alcanzados por esta parte, ¿verdad? Pero le pregunto, ¿cómo ven esta otra tensión que pasa muchas veces entre los aspectos técnicos y los aspectos jurídicos, que a veces parecen ir por caminos separados o contrarios, si se quiere? Gracias, Fátima. Pues si quieres, al final de las 13 participaciones que se registraron, Alejandro Pisanti y luego Kiyoshi Suru, por favor. Muy buenas tardes, Alejandro Pisanti. A mí me tenía preparados varios accesos a lo que se dijo, pero voy a utilizar el último que proveyó Fátima Cambronero, que es pero jurídicamente. Cuando dice pero jurídicamente, quienes no somos abogados nos alegramos mucho, porque nos están hablando de la irrealidad jurídica. Hace algunas horas mencionaba yo la importancia de partir, siempre que se discuta temas de gobernanza de Internet, de la racionalidad técnica. La racionalidad técnica en Internet es como la física en la realidad general. Cuando podemos decir algo que no está sustentado en la gravedad, la segunda ley de Newton o las 3 leyes de Newton acerca de un edificio, pero jurídicamente el departamento del piso 51 de la torre debe ser transferido a alguien que el tribunal considera su legítimo propietario, primero debemos saber si el edificio de 51 pisos que no sigue las 3 leyes de Newton va a seguir allí cuando transfieran la propiedad, o si siquiera hubiera podido ser construido. Los casos que se discuten tienen un par de puntos peculiares. Primero, como ya se ha mencionado, no están realmente apegados a cómo funciona la tecnología, cómo funciona Internet, cómo funciona el buscador, cuáles son las facilidades que ofrece para operar o suprimir algunas de las búsquedas. Segundo, contrario a la realidad física, contrario a la racionalidad técnica, se suprime la búsqueda, pero la información no se suprime. Y parte de lo que ocurre en este caso, sobre todo el que se refiere a un medio, es visto con cierta malicia, una interpretación como meter a Al Capone a la cárcel por no pagar impuestos. La parte interesada no va a pedir que una revista que es conocida por ser particularmente aguda e intransigente en sus juicios, siquiera sea invitada a reconsiderar una información que ha hecho pública, sino que mejor recurrimos a la autoridad por un circunloquio complicado, jurídico, que permita que simplemente no patees a la revista, que es muy agresiva, simplemente haz difícil llegar a la información a quien no la conozca previamente o quien no pueda preguntarle a alguien. Esto es un abuso de las instituciones visto en este sentido. Siguiente punto, para acercarme a terminar esta intervención, es que es referirnos al punto del olvido. Toda la construcción reciente, o una parte muy importante de la construcción reciente de un supuesto o posiblemente existente derecho al olvido, parte de, o por lo menos se hizo explosiva a partir de la publicación de un libro llamado Delete de Víctor Mayer-Schönberger. Víctor Mayer-Schönberger tiene una introducción brillante basada en una analogía con la memoria humana, recordándonos que hay cosas que se olvidan. Lo que pasa es que nada se olvida totalmente. Algunas personas pueden olvidar algunas cosas totalmente, pero es una mala analogía con un estado de la investigación de la memoria humana de hace aproximadamente 10 años que ha evolucionado. Y la propuesta, desde luego, no se sigue en la actualidad, la de una tecnología que se autoborre, pero la analogía con el olvido es una analogía que yo creo que tenemos que tener mucho cuidado. El término derecho al olvido o el término olvido es muy atractivo, pero lo que se le está pidiendo a Internet en este caso no es que olvide, nada más se le está pidiendo que tenga una memoria, de hecho esto en otras ocasiones, perdón a quienes lo oigan repetidamente, una memoria de borracho, una memoria de alguien que ha bebido demasiado, en la mañana no se acuerda dónde estuvo, ¿no? Piensa que hizo alguna necesidad corporal en una letrina de oro que resulta ser el saxofón de un amigo, ¿no? Se acuerda mal de lo de la noche y de repente durante la borrachera se acordó de el peor defecto de su mejor amigo y se lo restregó en público. Eso es lo que le estamos pidiendo.
cuando hablamos de este derecho al olvido, o barrerlo debajo de la alfombra y que nadie se vaya a dar cuenta. Entonces hay que tener extremo cuidado también con esta analogía. Dicho eso, podemos volver al respeto al derecho, pero plantearnos primero el tema jurídico en un marco de mucho mayor realidad. Gracias, Alejandro. Y creo que la que menos se le va a olvidar es a la esposa del borracho, yo creo, ¿no? Kiyoshi Suru, por favor. Gracias, no sé si dé tiempo, pero bueno, la reflexión también es meramente académica y agradecerles al grupo y al NIC que nos permitan tener estas reflexiones refrescantes y fuera de nuestras realidades cotidianas, ¿no? Yo la verdad es que nunca en 20 años he hablado de protección de datos personales, primero porque no lo entiendo y segundo por razones obvias que muchos de ustedes saben. Pero fíjense que ahorita que estaban platicando, y de verdad con un carácter meramente académico, creo que esta resolución del IFAI, siguiendo a los juzgadores europeos, sí merece una reflexión muy profunda, ¿no? Les voy a citar rápidamente en la página, en la foja 35, donde nos dice: el prestador de un servicio de un motor de búsqueda de Internet es responsable del tratamiento que aplica a los datos, bla, 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 cuando a raíz de una búsqueda efectuada a partir del nombre de una persona, la lista de resultados, está hablando de la lista de resultados, ofrezca enlaces a páginas web que contienen información sobre esa persona, y esta puede dirigirse directamente al gestor del motor de búsqueda. Y continúa, dice: máxime si se considera que dicho tratamiento permite que cualquier internauta que utilice el motor de búsqueda tenga acceso a información sobre la vida de esta de forma estructurada, de tal suerte que dicha circunstancia puede afectar los derechos humanos a la vida privada y a la protección de los datos personales. Entonces yo creo que hoy tenemos un fenómeno simpático porque vamos la postura normal va a cambiar. Si comparamos esta resolución contra la del juez Gómez en el caso Yahoo France de hace 15 años, creo que tenemos una cosa fantástica en el mundo académico, ¿no? En esa ocasión Gómez lo que le dijo a Yahoo France es que dejara de hacerle disponible a los ciudadanos franceses determinado contenido. Y entonces, como no nos poníamos de acuerdo en el rollo prejurídico, jurídico o el que Alex nos quiera decir, llamaron a un panel de 3 y el presidente del panel era nada más y nada menos que Vint Cerf. Claro que Vint Cerf estaría ahorita conflictuado para hablar al respecto, pero en ese momento Vint Cerf dijo: esto es imposible, hacer que los ciudadanos franceses no accedan a la memorabilia nazi que se vende en determinado a través de determinado motor de búsqueda, es imposible. Sin embargo, hace unos añitos, un juez español en el caso NikeBrother.com nos dice exactamente lo contrario. Nos dice: lo que la tecnología no nos permitía hacer hace 13 años, ahorita lo ordeno y tratemos de lidiar con la tecnología, con su avance y con su naturalidad y respetándola, ¿no? Y entonces la reflexión que nos ofrecen estos casos nuevos del derecho a ser olvidado, ¿no? Y aquí cito a Don Nunziato de la Escuela de Derecho de George Washington. Yo la primera vez que oí de esto fue en una comida hace algunos años y me dijo: oye, estoy haciendo un sabático sobre el derecho, el right to be forgotten. Y dije: qué cosa tan fantástica, ¿no? No es el derecho al olvido, no es el derecho a ser deleteado, no es el derecho, ¿no? Es el derecho a ser olvidado, la facultad que se reproduce en el mundo electrónico de que a mí se me olvide mi borrachera y a mi futuro empleador también se le olvide la borrachera de la burrada que hice ayer, ¿no? Entonces, la única reflexión que quiero hacer es: yo creo que estamos en presencia de una danza mucho más interesante y más fluida entre el derecho y la tecnología. Finalmente estamos entendiéndonos unos a los otros con su complejidad y con un gran respeto mutuo. Gracias, Kiyoshi. Ya estamos sobre el tiempo, solamente quisiéramos escuchar las últimas reflexiones de los integrantes del panel. Tiene la palabra Jorge Vega. Gracias. Quería hacer una reflexión con el comentario de Alejandro Pisanti. La propia Comisión Europea tiene una propuesta de modificación del anterior artículo 12
habla ya del derecho a ser olvidado y a suprimir, ¿no? O ser borrado. Y el Parlamento hace unos comentarios y en realidad ya lo llama el derecho a ser suprimido, ¿no? El right to erasure. Entonces, de alguna manera, pues, puede ser una cosa semántica, pero es importante que ya no se habla más del derecho al olvido, ¿no? Aún en Europa. Entonces, ahí hay un tema importante para tener en cuenta. Reflexión final, bueno, gracias por la oportunidad nuevamente. Creo que la ponderación y los criterios para la ponderación de derechos es muy importante. La reflexión inicial de que la tecnología va mucho más rápido que el derecho, un poco haciendo referencia al comentario de Kiyoshi. Importante que el derecho sí no quede fuera de la tecnología, ni la tecnología fuera del derecho, y que nos apeguemos a criterios que sean objetivos, que nos den certezas jurídicas y que los modelos de alguna manera favorezcan este fenómeno global, multijurisdiccional, multi-stakeholders que es Internet, y que creo que todos estamos aquí defendiendo esto que nos permite ser más libres, democratizar la información, acceder a la información y poder expresarnos como ciudadanos. Bien, creo que este panel estuvo rodeado de ideas y manifestaciones brillantes, este diálogo. Sin embargo, creo que nos hizo falta lo que siempre hace falta en estos paneles, que es tiempo. ¿Tiempo para qué? Para hablar de dos cosas muy importantes. No hablamos de daño, no hablamos realmente de qué es lo que se está dañando si no se respeta la privacidad de la persona, hasta qué momento o hasta qué lugar llega el daño a la persona. Sería muy interesante que en este tipo de paneles invitara a un científico de datos para que nos explicara cómo se masifica la información en Internet cuando sale una nota amarillista o una nota de esta naturaleza. Vean ustedes una nota reciente, denle una búsqueda en el motor de búsqueda de su preferencia y van a ver cómo la nota sale en 1 o 2 medios grandes y luego se replica como si fuera una enfermedad altamente contagiosa en miles y miles y miles de micrositios. Cuando no le das a la persona la oportunidad de que este derecho de réplica se le conceda de la misma manera y de la misma naturaleza, el daño ya está hecho, ya no hay nada que hacer. Es como un ataque en volumétrico contra un ataque de hackers de una computadora. Vean ustedes cómo funcionan los ataques volumétricos, donde hay cientos o miles de computadoras atacando a una computadora al mismo tiempo. De la misma manera corren las noticias en Internet, corren de manera volumétrica o de manera masiva. Pero cuando se da ese derecho de réplica, después de 3 años que pasó la sentencia en donde efectivamente exoneraron al individuo, nadie va a estar interesado en saber o conocer si fue exonerado o no, salvo que alguien sea una persona muy importante, el presidente de un país o el gobernador de un estado, a lo mejor hay un poco de interés por saber que efectivamente fue exonerado. Entonces, no hablamos de daño ni tampoco hablamos de capacidad tecnológica. ¿Hasta dónde llega la tecnología para permitirnos corregir, enmendar o controlar la información? Yo nada más quiero terminar diciendo que en estos foros siempre buscamos la manera de proteger a las empresas, pero se nos olvida que somos personas primero. ¿Sí? Nosotros somos las personas y somos los menos capaces de defendernos ante esta clase de situaciones, entonces valdría la pena reflexionar sobre eso. Gracias. Muchas gracias. Pues de nuevo, a nombre del panel, agradecemos la oportunidad de participar, agradecemos a Nick la invitación, a todos los que integran Iniciativa México, Presidencia de la República, Google, Microsoft, lo de ST, IFT, todos los que participan en esta organización, les agradecemos la oportunidad. Fue, como dice Joel, nos faltó el tiempo. Si bien es cierto, quizá no fue muy afortunado el tema que nos trajo aquí, una resolución muy discutible, pero comparto con Kiyoshi la idea de que nos da una oportunidad académica muy importante y con los que están en el panel, un tema de derechos humanos que debemos evaluar sobre la mesa e hilar bien y trabajar juntos. Muchas gracias a todos.